Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo os quiero dar una guía muy breve porque ya sabéis que la grafología es una disciplina amplísima, es un mundo inmenso, inabordable muchas veces. Os quiero dar una guía, unas pinceladas sobre cómo interpretamos la personalidad a través de la escritura. Bueno, el esquema de un grafólogo en general es analizar distintos rasgos de la personalidad que se analizan de forma aislada en un principio. En un principio hacemos una labor de análisis siguiendo una serie de parámetros y de órdenes grafológicos, y luego lo que hacemos es interpretar todos esos parámetros que hemos analizado por separado, integrándolos dentro del conjunto de la escritura. Por eso siempre digo que no os fiéis de las informaciones que circulan por ahí donde indican que cada rasgo de la escritura se corresponde con un aspecto de la personalidad. No es así. Siempre tenemos que integrar todos esos aspectos que analizamos por separado, los integramos dentro de lo que es el contexto gráfico. ¿Cuáles son esos detalles que miramos especialmente en grafología? Bueno, pues el primero de los parámetros es el tamaño. El tamaño va a reflejar cómo nos movemos, cómo nos representamos a nosotros mismos dentro de nuestro minimundo, que estaría representado por esa hoja en blanco. Teniendo esto en cuenta, veremos que las escrituras de tamaño grande nos van a revelar a personas pues que quieren destacar, con cierto afán de protagonismo, más extrovertidas, más sociales. Y por el contrario, el tamaño pequeñito nos va a hacer ver a personas pues que prefieren pasar más desapercibidas, más introvertidas, más hacia adentro. Bueno, esto no va a ser siempre así, esto depende un poquito también del contexto gráfico y de otros elementos gráficos, porque el tamaño de la escritura también puede estar revelando otros aspectos, esta vez a nivel cognitivo, como la capacidad de análisis o la capacidad de síntesis. Por eso os digo que no seamos estrictos en la interpretación teniendo solo un aspecto gráfico en cuenta. Otro de los aspectos que analizamos es la forma. La forma de nuestra escritura es el rasgo que yo creo que más nos identifica, ¿no? Que más identifica nuestra letra y más nos hace ver pues que nuestra escritura es diferente a la de otras personas y que no existe una escritura igual a otra, que es un poco pues la evidencia de que la grafología es una ciencia que sirve para analizar la personalidad y que nuestra escritura revela aspectos de nuestra personalidad, porque no somos iguales a nadie, somos únicos, y igualmente nuestra escritura no va a ser idéntica nunca a la de otra persona. En la forma de la escritura vamos a ver diversos aspectos, como por ejemplo si la persona es más convencional o si es más creativa, la madurez, el nivel de madurez en la escritura. A medida que vamos personalizando ese modelo caligráfico escolar, vamos madurando y a esa vez vamos madurando también nuestra escritura y se va personalizando. También veremos rasgos intelectuales como el tipo de razonamiento, la forma de tomar decisiones. También, por ejemplo, las habilidades comunicativas, que las vamos a encontrar muchas veces en escrituras muy abiertas, con M's y N's en forma de guirnalda, como siempre añado unido a otros rasgos de la escritura. Otro de los aspectos fundamentales que analizamos es la inclinación de las letras. Si las letras están en posición vertical, si se orientan hacia la izquierda o si se orientan hacia la derecha. Aquí vamos a ver la diferencia entre personas pues que se apegan un poquito más al pasado, a lo que ya conocen, más inseguras, más introvertidas, en este caso en la escritura inclinada hacia la izquierda, o personas con mayor capacidad de iniciativa, resolutivas, sin miedos, con también bastante orientación hacia los demás, orientación social, en las escrituras inclinadas hacia la derecha. Luego también, dependiendo de la verticalidad, pues vamos a encontrar escrituras muy verticales que nos van a hablar pues de personas prudentes, equilibradas, y ahí también nos tenemos que fijar un poquito en el movimiento, si es una vertical vibrante o si es una vertical rígida, porque nos va a dar diferente información también sobre la personalidad. Otro de los aspectos muy importante y que revela aspectos coyunturales o temporales, como puede ser el estado anímico, es la dirección de los renglones. Si el renglón se mantiene horizontal, si el renglón asciende o si el renglón desciende.
En este aspecto es donde la escritura se manifiesta más pues como un gesto, ¿no? Como una manifestación gestual, como podemos hacer pues con nuestra cara. Por ejemplo, cuando estamos sonriendo, la sonrisa nos hace venirnos un poquito arriba las comisuras. En este caso, en la escritura, el renglón también va a ascender cuando estamos contentos. Por el contrario, cuando estamos tristes, ¿qué pasa? Pues que las comisuras se nos vienen para abajo. El renglón también, ¿vale? El renglón también desciende cuando estamos cansados o cuando estamos tristes. La dirección de los renglones también va a manifestar aspectos muy importantes, como por ejemplo posibles patologías. Una muy importante que se analiza en la escritura es la depresión o los indicios de depresión. Otro de los aspectos que analizamos es la cohesión, el coligamento entre letras. Si las letras están unidas entre sí dentro de la palabra, si están separadas o si están agrupadas por pequeños grupos de letras dentro de la palabra. El aspecto de la cohesión nos va a hablar de facultades intelectuales muy importantes, como es la inteligencia, la capacidad de lógica, la capacidad de intuición, la capacidad de razonamiento superior, la capacidad de razonamiento estratégico, que se va a manifestar, entre otros rasgos, en los ligados altos, letras ligadas por la parte superior, y también ahí veremos a las personas pues que tienen un razonamiento más lógico, más vinculado, en escrituras más ligadas, o personas pues que son más intuitivas o que tienen un razonamiento más aislado en las escrituras desligadas. Ese hecho también de ligar o desligar las letras también nos va a hablar de nuestra forma de relacionarnos con los demás. Imaginad, por ejemplo, en una palabra con todas las letras uniditas, pues serían como personas que van unidas de las manos. Son personas más sociables, que se vinculan más en los afectos con los otros, y por el contrario, las escrituras desligadas se van a asociar más con personas pues más individualistas, más autónomas, que van un poquito más por libre. Otro aspecto muy importante que analizamos en la escritura es la presión. Para eso es la razón por la que los grafólogos siempre pedimos el manuscrito original. No nos valen copias, y no nos valen fotos, y no nos valen documentos escaneados, porque en ellos no podríamos analizar nunca la presión en el escrito. La presión nos va a hablar, entre otras cosas, de la fuerza del temperamento, y también va a desvelar patologías muy importantes. Y también va a desvelar aspectos muy importantes sobre el temperamento y el carácter, y sobre rasgos a veces un poquito negativos, como puede ser la agresividad. Otro de los rasgos de la escritura, elemento muy importante también, sobre todo para ver el nivel de actividad de la persona o cómo piensa, la velocidad mental, es la velocidad del escrito. Como os digo, la velocidad es muy importante para ver si la persona tiene un razonamiento ágil, un razonamiento más lento, cómo piensa, cómo toma decisiones y cómo es capaz de actuar o no ante situaciones en las que se requiera pues una respuesta rápida, una respuesta de emergencia, con una visión un poquito más global del entorno. Aquí vamos a ver en las escrituras ágiles pues a personas muy dinámicas, inquietas, resolutivas. En muchas veces también puede tener un polo negativo, que pueden ser personas pues que pierdan un poquito el control de los impulsos. Ahí había que ver también otros elementos gráficos. Y también vamos a ver a personas pues más tranquilas, más pausadas, que se toman la vida con un poquito más de calma, esta vez en escrituras un poquito más lentas. Y por último, también otro aspecto muy importante es el orden en la página, cómo está ocupada la página. Aquí lo que analizamos son los márgenes, los 4 márgenes, el interlineado, el interpalabras, ese espacio interpalabras, el espacio interletras, y todo lo que tiene que ver con la estructura y la organización del escrito dentro de la hoja. Nos fijamos también mucho y hacemos un análisis muy particular sobre la firma y la rúbrica. Este análisis, bueno, no me quiero detener mucho porque este análisis es muy extenso, pero por dejaros una pequeña pincelada, desvelar que la firma nos va a hablar del aspecto más íntimo, personal y familiar, mientras que el texto nos va a hablar pues de ese yo más social, más profesional, ese yo que mostramos más hacia afuera, más de cara un poquito a los demás. Es importante, por tanto, analizar siempre la relación del texto con la firma.
si hay coherencia, si hay incoherencia, la posición de la firma en relación al texto y siempre vinculando el texto de la carta con la firma. Nunca podríamos analizar texto o firma por separado. Y después de todos estos parámetros generales, los grafólogos también analizamos gestos en letras y gestos dentro de las letras. Analizamos las letras reflejas, que son letras que por su propia estructura tienen un significado grafológico propio, y también analizamos los gestos tipo, que son pequeños gestos muy personales, inimitables, muy característicos de la persona que los realiza y que también revelan aspectos muy importantes sobre su personalidad. Como os decía en un principio, esta técnica es compleja, es muy profunda, porque tenemos que ir siguiendo parámetros poquito a poco, acostumbrándonos también a ver distintos tipos de escritura. Por eso siempre digo que en esta disciplina es importantísima la práctica. En nuestros cursos hacemos millones de prácticas, hacemos muchísimas prácticas, no solo con escrituras individuales, haciendo un análisis individual de la escritura, sino también comparando unas escrituras con otras, simulando contextos en los que distintas escrituras puedan interactuar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner pues un equipo de trabajo, también para que veáis un poquito la aplicación de esta disciplina en selección de personal, poner distintas escrituras y decir, por ejemplo, esta persona cómo actuaría dentro del equipo en una situación de crisis, cómo actuaría esta otra, ¿no? Y poner un poco en relación unas escrituras con otras, porque siempre digo que la mejor forma de aprender grafología es comparando, viendo muchísimas escrituras y comparando unas con otras, mucho más que estando un mes entero analizando una única muestra gráfica. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, que la grafología tiene muchísima teoría, pero sobre todo muchísima práctica, muchísima experiencia práctica. Si queréis, como siempre, os dejo estas pequeñas pinceladas para los que os queráis quedar ahí, que queréis una pequeña idea de cómo trabajamos los grafólogos y cómo se analiza la escritura, pero los que queráis profundizar un poquito más o incluso dedicaros a esto, que siempre advierto que los que empezáis, luego seguís, porque esta disciplina es apasionante, engancha muchísimo, y además que lo digo siempre por mi propia experiencia personal, porque yo también empecé en la grafología por mera curiosidad y al final me fui enganchando hasta ahora mismo dedicar mi vida completamente a esto y llegar a vivir de esto, que es lo que realmente me apasiona. Entonces, si tú también quieres llegar a este punto, conocerte a ti mismo, conocer a los demás a través del análisis de la escritura, te invito a que veas la información de todos los cursos, que además están a punto de empezar. No esperes mucho porque empezamos en noviembre. En noviembre va a empezar el curso presencial en Madrid de primero, el curso online también de primero, que hacemos por videoconferencia Zoom, con clases también en directo, y también nuestro título universitario, que es el curso más completo que tenemos ahora mismo y que además es en modalidad online, así que no tienes excusa alguna de horarios o de tiempo para poder hacerlo, que impartimos en la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Este curso experto incluye los dos niveles de grafología general, grafología inicial, grafología avanzada, y además la especialidad de grafología aplicada a selección y gestión de los recursos humanos, que de verdad no me canso de decir que es el área de la grafología donde más grafólogos se están demandando en las empresas. Cada vez se aplica más en empresa la grafología, las empresas se están acostumbrando bastante a esta técnica cualitativa de evaluación de la personalidad, porque están descubriendo muchísimas ventajas frente a otras pruebas de selección, y sobre todo la agilidad de esta prueba. Entonces, si te interesa aprender grafología de una forma integral, de una forma completa, junto con la especialidad de recursos humanos, incluso si quieres poder trabajar en eso, pues te dejo la información aquí abajo en la caja del vídeo. Si abres aquí abajo en ver más, te
tienes todos los enlaces a todos los cursos en todas las modalidades que, como te digo, están a puntito de empezar ya en el mes de noviembre. Y también te dejo aquí mi email para que me contactes directamente, pues si quieres preguntarme alguna curiosidad sobre grafología, si quieres información detallada sobre los cursos, y ya sabes que siempre estoy encantada de atender todas vuestras consultas. Nada más por hoy, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los próximos.